A ver chicos, ahora vamos a seguir con el siguiente tema, ya que es estado gaseoso. Lo primero que vamos a ver es la ecuación general de los gases, ¿ya? La ecuación universal de los gases. Este, Mira, tienes que recordarte de memoria esto, que la presión por el volumen dividido entre la temperatura y número de mols de cualquier gas te va a dar una constante, R. No importa qué gas tú quieras medirlo, si multiplicas su presión por su volumen y lo divides entre su temperatura y número de mols, siempre te va a dar esa constante. Esta se llama la constante universal de los gases. Ojo. Ahora acá se presentan tres temas, se presentan tres situaciones que uno tiene que tener a consideración. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si tú tienes la temperatura constante? Si tú tienes la temperatura constante, se llama la ley de las isotermas o la ley de Boyle, ¿ya? Entonces, si tú agarras, por ejemplo, esta ecuación y tú dices, no, como la temperatura es constante, o sea, todo el tiempo la temperatura va a ser constante, tú la dejas de lado. Y si tú también piensas, tomas en cuenta que la cantidad de masa no va a variar en el tiempo, entonces el número de mols también lo dejas de lado y tu ecuación quedaría de esta manera. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ¿no? Aquí yo tengo un balón en dos situaciones diferentes. Por ejemplo, ¿no? A este balón yo le estoy presionando y aquí yo he disminuido la presión. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando yo estoy presionando yo voy a tener un volumen pequeño y cuando disminuyo la presión el volumen va a aumentar. Ojo, ¿y esto qué quiere decir? Que la presión 1 por el volumen 1 va a ser igual a la presión 2 por el volumen 2. Es el mismo contenedor, sino que en situaciones diferentes, en dos tiempos diferentes. Eso es lo que quiere decir de esta ley de Boyle o de las isotermas. Tiene su gráfica, que es una curva. Esta curva que tú ves acá, representa la temperatura. Y en todos los puntos de esta gráfica, la temperatura es la misma. En todos los puntos de esa gráfica, la temperatura es la misma. Si tú te das cuenta, ahí está chocando la presión y el volumen. La presión y el volumen. Y esas multiplicaciones se mantienen constantes también, ¿ya? Eso es lo que te quiere decir. Ahora, ¿qué pasaría si yo mantengo la presión constante? Y también mantengo constante la cantidad de masa o el número de mols, ¿ya? Entonces se eliminaría la presión y se eliminaría los números de mols. Me quedaría volumen entre la temperatura. Y eso es igual a una constante, dice, ¿ya? Entonces yo suponiendo a presión constante y número de masa constante, se va a cumplir esta propiedad. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa si yo tengo acá una temperatura menor? ¿Qué sucede si yo elevo la temperatura? Pues lo que va a suceder es de que se va a elevar también el volumen, ¿ya? Y si yo disminuyo la temperatura, va a disminuir el volumen. Y matemáticamente esto nosotros lo expresamos con esto, ¿ya? Bueno, también tiene gráficas, ¿no? Por ejemplo, esta línea que tú ves acá, en cada punto de esa línea la presión es la misma, ¿ya? En cada una la presión es la misma. Y ahí se cumple, ¿no? Volumen 1, temperatura 1, aquí está, ¿ven? Es como hallar la pendiente, ¿no? En cada punto la pendiente es la misma. ¿Ya? A ver, ahora, ¿qué pasa si yo mantengo el volumen constante? Si yo mantengo el volumen constante, entonces eliminaría acá el volumen y el número de mols. Es que en todos estos casos estoy suponiendo que el número de mols es constante. Entonces me quedaría que la presión entre la temperatura es constante. Mira, vea que aquí tienes los mismos contenedores en momentos diferentes. Como se mantiene constante el volumen, ¿qué pasa si yo de esta temperatura que está abajo yo la aumento? Pues entonces su presión también va a aumentar. Su presión va a ejercer más fuerza sobre el contenedor. Entonces yo voy a tener esta ecuación, ¿ya? Esta ecuación. Presión entre temperatura es igual presión entre temperatura. Y tengo esta gráfica también, ¿ya? Este volumen constante es la ley de Gay-Lussac, ¿ya? Que se cumple bastante en hidrostática, en física se ve bastante, ¿ya? Entonces esta línea que tú ves acá, en todos los puntos de esa línea el volumen es constante, ¿ya? A ver, hay que seguir viendo, a ver. Ojo. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo el contenedor y ha variado su volumen, ha variado su temperatura, le he hecho variar la presión y también he dejado escapar el gas? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, ¿cuál de estas leyes se va a cumplir? Pues ninguna de estas leyes ya puede cumplir. Entonces yo tengo que hacer cumplir la ecuación universal de los gases, o sea, esta de acá. Entonces yo tendría que comparar en dos momentos diferentes, ¿no? Su presión de él por su volumen de él,
entre su temperatura entre el número de mols, va a ser igual a la presión de este nuevo. Presión 1, volumen 1, temperatura 1 y número de mols 1. Ya no interesa qué gases. Hasta pueden ser gases diferentes, siempre se va a cumplir que esta constante es universal. ¿Ya? Entonces, si es que varía la masa, entonces yo tendría que utilizar esto. ¿Ya? Ahora, a ver, hay que ver algunas unidades. La presión se mide en atmósferas. Y una atmósfera es igual a un bar, o igual también es igual a un torr. O también puede ser 76 centímetros de mercurio o 760 milímetros de mercurio. ¿Ya? Ojo, aquí hay algo que seguro ya te has dado cuenta ya. Mira, acá dice 101 kilopascales y 100 pascales. O sea, ¿cómo 101 puede ser igual a 100? En algunos textos tú le encuentras que lo trabajan con 101 y en otros con 100 kilopascales. ¿Ya? ¿Esto por qué sucede? Porque la Tierra no es redonda, es ovalada, entonces a mayor altitud, diferentes presiones. No existe una presión, o sea, no existe un número exacto que te diga la presión, pues, ¿no? Entonces estos son más o menos números que se acercan y los que se utilizan, ¿no? Ojo, en la ecuación general de los gases, si tú te das cuenta, vas a trabajar con temperaturas, pero no se trabaja con centígrados ni con Fahrenheit, se trabaja con Kelvin. Entonces tienes que acordarte de este sistema de conversión, de que un Kelvin entre 5 es igual a discúlpame, un grado centígrado entre 5 es igual a un grado Kelvin menos 273 entre 5, que a su vez es igual a un grado Fahrenheit menos 32 entre 9, ¿ya? Tienes que acordarte de eso. Todas las temperaturas tienen que ser llevadas a Kelvin. Otra cosa más que te tienes que acordar, de que un centímetro cúbico es igual a un mililitro y un metro cúbico es igual a 1000 litros, ¿ya? A ver, vamos a ver unas cosas más. Por ejemplo, tú te has dado cuenta, ¿no? Que yo te estoy hablando que presión por volumen entre temperatura es igual a número de mols, es igual a un R. Pero ese R, ¿cuánto vale? O simplemente es una letra nomás. No, ese R tiene un número. Y son dos números con los que más trabajamos, 0.082 y 62.4. ¿Y cuál de los dos yo voy a utilizar? Pues vas a utilizar, depende del problema. Si en el problema te dicen que vas a trabajar con atmósfera, entonces vas a trabajar con 0.082. Y si te dicen vas a trabajar con milímetros de mercurio, o sea, te estoy hablando de la presión a 760 milímetros de mercurio, vas a trabajar con esto, ¿ya? Con 62.4. Ojo, como tú te das cuenta, son números muy pequeños, o sea, son números largos, y tú vas a multiplicar presión, vas a multiplicar temperatura, número de mols, y todo eso te tiene que dar un R. Y a veces querer multiplicar con esto es muy tedioso, muy largo, ¿no? Entonces para eso nosotros vamos a utilizar esta propiedad. Esta propiedad es la hipótesis de Avogadro, creo. Bueno, es algo que lo hizo Avogadro, ¿no? ¿Qué es lo que te dice? Que a una atmósfera y a 0 grados centígrados, o sea 273 Kelvin, una mol ocupa 22.4 litros. Eso es lo que quiere decir él, ¿ya? Entonces, como yo te dije, que cualquier gas, si tú multiplicas su presión, volumen, lo divides entre la temperatura y número de mols, te va a dar esto. Entonces, utilizando esta propiedad, nosotros multiplicamos, pues, ¿no? Atmósfera, una atmósfera. Volumen, 22.4. Número de mols, 1. Y temperatura, 273. Y todo esto, y si tú solucionas todo esto, te va a dar esto de acá, ¿ya? Claro, pueden haber problemas donde tú tengas, ¿no? Números grandes para multiplicar acá, entonces utilizas esto para evitar la multiplicación y simplemente simplificar, ¿ya? Y lo mismo sucede acá. Aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí la temperatura, ¿cuánto es la presión? 760 milímetros de mercurio. Volumen, 22.4 litros. Número de mols, 1. Y temperatura, 273. Y si tú haces todo eso, te va a resultar 62.4 litros. Si quieres comprobarlo, agarra tu calculadora, ¿ya? Una cosita más, como aquí estamos trabajando con presión del gas, pueden haber problemas donde te nombran, ¿no? La presión manométrica. ¿Qué es la presión manométrica? Ojo, cuando nosotros estamos hablando de acá de presión, esta presión es absoluta, o sea, es la presión que está soportando todo el gas, ¿ya? Soportando todo el gas. Cuando te hablan así de presión manométrica, te están hablando de una presión que no está soportando todo el gas. Esta presión manométrica, bueno, esto es un manómetro, este diagrama que está acá. Esto que tú ves acá adentro es un gas.
ese gas está soportando una presión, ¿ya? O sea, hasta este punto de acá, es la presión que está soportando el gas. ¿Y cuál es esa presión de ahí? Entonces, por física tú sabes, ¿no?, que este punto de acá es la presión atmosférica. Y entonces esta columna de líquido, agua, mercurio, que siempre, o aceite que utilizan, esa es la presión manométrica, es la presión de esta altura de este líquido. La presión manométrica es la altura de ese líquido, más la presión atmosférica te da la presión absoluta del gas o la presión del gas, ¿ya? Acuérdate que con las presiones que trabajamos son con las presiones absolutas, ¿ya? Esto es por si te viene presión manométrica. Entonces acuérdate que la presión manométrica más la presión atmosférica te va a dar la presión del gas, ¿ya? A ver, ¿qué más hay para repasar? A ver, allá. Ojo. Como acá los gases al expandir su volumen realizan trabajo, y es muy importante saber eso, ¿ya? Ojo, si su volumen no se expande así como son en los son así cuando son isócaras, su volumen no se expande, ¿ya? Si su volumen permanece constante, entonces el trabajo que se realiza sobre ese gas es cero, ¿ya? Pero si su volumen se expande, su trabajo es diferente de cero. Aquí su trabajo es expandido. ¿Y cuál será el trabajo, por ejemplo, para cuando un gas tiene un proceso isobárico, o sea, de isóbaras, ¿ya? ¿Cuál será su trabajo? Pues el trabajo será la presión por la variación del volumen, nada más, así de sencillo. Si el proceso es isotérmico, también tiene un trabajo, pero esto ya lo veo muy difícil de que venga ya. 2.3 por el número de moles, por la constante universal de los gases, por la temperatura, por el logaritmo del volumen final entre el volumen inicial. Y lo veo muy difícil de que venga, ¿ya? Entonces ya sabemos ya, si el volumen se expande, ahí realiza trabajo. ¿Y su trabajo cuál sería? La presión por la variación del volumen, ¿ya? Entonces ahora vámonos a resolver algunos problemitas. Bueno, mira, aquí te dice, ¿no?, el trabajo efectuado por un gas, ¿no? Si el volumen, si varía el volumen, date cuenta, ¿no? Aquí este es un pistón, ¿no? El pistón ha bajado, entonces ha variado el volumen. Y entonces aquí realizan una gráfica, ¿no?, donde está la presión y el volumen, ¿no? Y te dicen, ¿no?, que por teoría se sabe que el área bajo esta curva es igual al trabajo realizado, ¿ya? Eso hay que tener cuidado. También vienen preguntas sobre ese tema. Hay que ver el primer problema. Este es de una admisión 1 y 2017-2. ¿Qué nos dicen? Un balón contiene metano a 30 grados centígrados. Aquí me hablan de temperatura. A una presión de 0.4 atmósferas. Me hablan de presión acá. Calcule la presión en atmósferas que tendrá si la temperatura aumenta a 200 grados centígrados. Otra vez temperatura permaneciendo su volumen constante. Date cuenta, me están hablando de presión, volumen, temperatura. Como no me dicen el número de moles, entonces yo sospecho, ¿no?, voy a suponer, ¿no?, de que eso se mantiene constante, ¿no?, de que no ha perdido nada de gas el balón. Y todo eso debe ser igual a un R. Entonces así es como yo me doy cuenta de que de que voy a utilizar esta ecuación, ¿ya? Me están hablando de presión, volumen, temperatura, es un gas ideal, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a resolver. ¿Qué es lo que me dice acá? Permaneció su volumen constante. Entonces, ¿qué ecuación yo puedo utilizar? Obviamente que utilizar todo esto será muy largo, pues, ¿no? Entonces, como dicen que permaneció constante su volumen. Entonces, ¿quién permanece acá constante su volumen? Y dice que es volumen constante, ¿no? La ley de las isócaras, ¿no? Entonces, ¿y cuál es esa ley? ¿Qué se cumple? Dice que la presión entre la temperatura, Entonces, únicamente voy a aplicar eso, ¿no? Bueno, aquí yo te puse el ejemplo ya de que si no me acuerdo de esa fórmula, utilizo la fórmula universal. Pero elimino el volumen porque permanece constante y el número de moles porque supongo que no ha perdido nada de masa. Entonces, yo tengo acá que la presión, ¿cuánto era al principio? 0.4 atmósferas. Aquí está, ¿ya? Y la presión al final es la que yo quiero ubicar, que la tengo acá. ¿Y cuál es la temperatura inicial? 30 grados centígrados. Pero como te dije, con 30 grados centígrados no se puede trabajar. Yo lo tengo que llevar a kelvins. 30 grados centígrados, llevándolo al Kelvin, estos 5 se van, me doy cuenta que es 30 más 273, ¿ya? Y al final dice que tiene una temperatura de 200 grados centígrados, pero lo tengo que llevar a Kelvin. Y listo, ¿ya? Y así me sale esta pequeña ecuación, ¿no?, que es bien sencilla de resolver, ¿ya? Ya tú ya te encargas de resolver. A ver, la siguiente pregunta, a ver, ¿qué me dice? Admisión 1 y 2017-2.
Un cilindro contiene un gas a presión constante de 1.7 por 10 a las 1.7 por 105 pascales. Si el gas se enfría y comprime a 1.2 metros cúbicos, si el gas se enfría y comprime o sea, al principio tenía 1.2 metros cúbicos, ahora va a tener 0.8 metros cúbicos. Calcula el trabajo efectuado sobre el gas. Como yo te dije, el trabajo que efectúa sobre un gas depende de la variación del volumen, presión por la variación del volumen. Así de sencillo, multiplicar nada más. Hay que tener cuidado con las unidades. Acuérdate que el trabajo, sus unidades están en joules. Aquí la presión, por lo tanto, sus unidades tienen que estar en pascal. No vayan a estar en centímetros de milímetros de mercurio, no vayan a estar en atmósferas, no. Tú lo tienes que trabajar en unidades pascal. Y el volumen tiene que estar en metros cúbicos. Ojo, ¿sí? Sin esas unidades te va a salir otra cosa. Mira, como aquí ya tengo la presión en pascal, 1.7 por 105 pascales, ya. Y la variación de volumen, ¿cuál era? Al principio era 1.2 y después va a ser 0.8. Y hago esa simple multiplicación y me da en joules, ¿ya? ¿Y cuánto me sale? 60 kilojoules. Otro examen de admisión 1, bien sencillísimo, ¿ya? A ver ahora. ¿Cuál es el siguiente problema? Admisión 1 y 2019-1. Un recipiente rígido contiene 1000 litros de gas metano, volumen, y a 0 grados centígrados, temperatura, 1 atmósfera, presión. Date cuenta, no vayas a empezar acá que están diciendo otra cosa. 1 atmósfera, te está dando la presión ahí. Y ahí está la presión. Si se libera el gas, ojo, está perdiendo gas, está perdiendo masa. Hasta que su presión disminuye a la mitad y su valor inicial mantiene la misma temperatura. Ojo, temperatura constante, entonces la temperatura no la vamos a trabajar. ¿Cuántos gramos de gas metano tendrá el balón? Listo, ahora vamos a resolverlo. Aquí hay una palabrita que es clave, un recipiente rígido. ¿Cómo es un recipiente rígido? Pues si tú tienes un recipiente rígido y les quitas todo el contenido, ¿su volumen de recipiente va a variar o no? Cuando tú tienes un gas y tú a cualquier recipiente tú le llenas ese poquito de gas, ese gas va a querer ocupar todo el volumen, ¿ya? Entonces, si tú ya sabes que es un recipiente rígido, ¿qué concluyes? Que el volumen es constante. Entonces yo acá tengo mis dos gráficas en tiempos diferentes, aquí antes de que pierda masa y aquí cuando ha perdido masa, ¿ya? Pero el volumen es constante y la temperatura también es constante. Si yo utilizo la ecuación universal de los gases, presión por volumen, temperatura, número de mols, voy a cancelar al volumen y a la temperatura porque se mantienen constantes. Únicamente voy a dividir la presión entre el número de mols. Me dice que al principio tenía una atmósfera. Ahí dice, una atmósfera, ahí está, ¿ya? Listo. Hay una cierta cantidad de masa, me dice. Después al final va a tener 0.5 atmósfera, dice, no, porque acá me dice, no, y su presión disminuye a la mitad, ¿ve? Ahí está. Si al principio había 1, ¿cuál será la mitad? 0.5 atmósfera, ¿no? Entonces, si yo utilizo ya esta ecuación que presión entre número de mols, voy a tener que 1 entre n es igual a 0.5 entre x, ¿ya? Y con eso ya sé ya de que x es 0.5 n. O sea, si al principio yo tenía n mols, ahora tengo 0.5 n mols, ¿ya? Nada más. Y ahí es esa relación. Ahora, ¿cómo más puedo seguir resolviendo esto? Pues, mira, ve, a cualquiera de estos dos de acá, yo si multiplico su presión, su volumen, temperatura, número de mols, yo le puedo igualar a 62.4. A cualquiera de ellos yo le puedo hacer eso. Y en cualquiera de ellos se cumple. Entonces voy a hacer eso, pues. Voy a hacer eso. Por ejemplo, ¿no? De él yo sé su temperatura, que es 1. Sé su volumen, que es 1000 litros. Sé que tiene n número de mols. Y sé que está a una temperatura de 0 grados centígrados. ¿Y eso aquí será igual? Pues como aquí estoy trabajando en atmósferas, en atmósfera será si no te acuerdas, en atmósfera será 0.082, ¿ya? Como eso está en atmósfera, entonces será igual a 0.082, ¿ya? Pero acuérdate, yo te dije, ¿no? De que si yo pongo acá 0.082 me va a ser muy difícil trabajar, porque es un número grande también, ¿no? O sea, muy pequeñito, muy larguito. Entonces yo mejor eso voy a poner, ¿no? Que es una atmósfera, 22.4 litros de volumen, un molgramo y 273. ¿Para qué?
Era que me decía más fácil resolverlo, pero 1 con 1 se va, 273 con 273 se va, y únicamente me quedaría dividir 1000 entre 22.4. Para eso se hace. Y con eso yo tengo que el número de mols es 44.64 mol gramos. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que me estaban preguntando? ¿Cuál es el bueno? ¿Cuántos gramos de metano quedarán en el balón? O sea, me preguntan cuántos X. Si N vale 44.64 y aquí me dice, no, la relación, ¿no? Que le tengo que multiplicar por 0.5 para encontrar X. Si yo hago esa multiplicación, voy a encontrar de que X vale 22.32 mols de metano. Ahora, ¿cuánto pesa una mol de metano? Una mol de metano pues pesa, ¿no? El carbono dice, aquí ya me dieron, ¿no? De que el carbono pesa 12. Y como hay 4 átomos de hidrógeno y cada uno pesa 1, pesará más 4, entonces pesa 16. Y la multiplicación será 22.32 por 16. Nada más, así de sencillo. Y esto que acá me ha salido, 357.12 será gramos. ¿Ya? Y otra pregunta más de examen de admisión. A ver, ¿cuál es el que sigue? A ver, ¿qué nos dice acá? Admisión UNI 2018-1. ¿Qué nos dice acá? En un recipiente vacío de 5 litros de capacidad se colocan 14 gramos de hielo seco. El hielo seco es CO2. ¿Ya? Se tapa herméticamente el recipiente. O sea, ya no se va a perder masa. En todo momento va a quedar 14 gramos. Y se calienta a 27 grados centígrados. Ya tengo la temperatura final ya. Se provoca la completa sublimación. ¿Qué es la sublimación? O sea, al principio estaba sólido, ahora va a ser puro gas. ¿Ya? Esa es sublimación. Determinar la presión en atmósferas dentro del recipiente. Me piden la presión. A ver, esto sale al toque haciendo con gráficas para entender. Mira, al principio yo tenía un recipiente vacío de 5 litros. Y a él yo le voy a meter hielo. Cuando todo el gas se derrita, ¿qué volumen va a tener el gas? Pues acuérdate, el gas va a querer ocupar todo el volumen del recipiente, entonces va a tener 5 litros. Entonces acá tú ya lo tienes ya el gas dentro del recipiente. Todo el gas está ocupando 5 litros, ya tienes el volumen, ¿ya? Ahora te dicen que ese gas tú lo has calentado hasta 27 grados centígrados, listo. Y te dicen, no, quieren saber la presión. ¿Y cuánto dice que tienes? 14 gramos dentro. Entonces, si tú quieres utilizar la ecuación universal de los gases de frente, por ejemplo, ¿no? La presión sería la incógnita. Tú tienes acá la temperatura, que le puedes llevar a Kelvin, ¿no? Y también tienes a ver qué más tienes acá, tienes el volumen. ¿Qué es lo que te está faltando? Te está faltando el número de mols, porque R tú ya sabes cuánto es ya, 0.082, ¿ya? Entonces te estaba faltando el número de mols. Pero el número de mols, ¿cómo lo hallas? Pues los hallas con la masa. Dice que hay 14 gramos de CO2. Ojo, ¿cuánto pesa una mol de CO2? Aquí yo lo puse. Una mol de CO2, ¿cuánto pesa? 44 gramos. Suma, pues, ¿no? El carbono pesa 12. Y el oxígeno pesa 16. Por 2, 32. Sumas todos esos dos, te va a dar 44 gramos. ¿Ya? Una mol de CO2 pesa 44 gramos. Entonces, 14 gramos, ¿qué es lo que te están dando en el problema? ¿Cuántas mols son? Haces tu regla de 3 y te va a salir que es 0.31 mols. Ojo, no te vayas a confundir con esto. Este es simplemente para hacer referencia de que era el CO2. Es una mol, pesa 44 N mols, ¿cuánto pesarán? Y aquí hayas tú el N. Hayas la mol. Entonces ya sabes que hay 0.31 mol. Simplemente reemplazarás todos los datos, ahora reemplazarás acá. ¿Ya? Ojo. Y ahora entonces, si tú resuelves esto, entonces te vas a dar, ¿no? De que habrás hallado la solución del problema, ¿no? De que todo es 1.53 atmósferas, ¿ya? Esa será la presión del gas. A ver, sigamos. A ver, sigamos. Una mezcla. Ya. Listo. Con eso ya hemos terminado ya la ecuación universal de los gases, ¿ya? Es así este tema es así de sencillo, ¿ya? Ahora hay que ver este tema, mezcla de gases, que también es sencillo. Ojo, aquí te voy a hablar de ley de presiones parciales. Acuérdate que en el tema de arriba estábamos trabajando un gas solito, pero ¿qué pasa si tú mezclas dos gases? Bueno, antes de seguir avanzando te quiero decir que cuando tú mezcles este gas con este gas no va a haber reacción química. Ojo, haz así como una analogía de que vas a mezclar el agua con el aceite.
únicamente se van a juntar y no... A ver, tú tómalo de como que ni siquiera se van a pegar, ni se van a mezclar, nada, ¿ya? O sea, tú toma que como en el recipiente una parte está acá y otra parte está arriba. Una parte está arriba y la otra parte está abajo, ¿ya? Que sería lo más fácil que tú te lo puedas imaginar. No va a haber, no va a haber reacción química. El gas A en todo momento va a ser gas A y el gas B en todo momento va a conservar sus propiedades. Entonces vamos a ver esto de la ley de las presiones parciales o ley de Dalton. ¿Qué quiere decir? Dice que a temperatura constante la presión P, o sea la presión total que soporta la mezcla, es igual a la suma de las presiones parciales de I. O sea, esta presión total dice que es la presión que ejerce A más la presión de B más la presión de C. Si tú sumas estas tres presiones es la presión total que va a soportar la mezcla, ¿ya? Esa es la ley de proporciones parciales de Dalton, ¿ya? Ahora, la presión parcial, o sea, la presión de A, es la presión que ejerce un componente nada más, ¿ya? O sea, esta presión que ejerce él, esta presión parcial es como si él solito ocupase el mismo volumen B, y aquí estaría todo ese gas acá, él solito, este gas acá. Entonces esta presión que va a ejercer acá, que es su presión parcial, va a ser como si él solito ocupara todo el volumen, ¿ya? Eso es lo que quiere decir. Es la presión que ejerce una componente de la mezcla como si él solo ocupase el volumen de toda la mezcla. Esa es la presión parcial, ¿ya? Ahora vamos a ver acá la ley de volúmenes parciales o la ley de Amagal, ¿ya? A temperatura constante el volumen total de una suma es la suma de los volúmenes parciales de todos los componentes. Aquí tienes el volumen total de la mezcla. Es igual al volumen de él más al volumen de este otro gas más los volúmenes parciales, ¿ya? El volumen total es igual a los volúmenes parciales. Pero este volumen parcial es el volumen que ocuparía una componente de la mezcla como si él solo soportara la presión total de la mezcla. O sea, esta presión total, si solamente presionara a una componente, digamos al gas A, entonces aquí tú tendrías su volumen parcial, ¿ya? Y este volumen, o sea, es el volumen que ocuparía una componente como si él solo soportara la presión total de la mezcla, ¿ya? Aquí vamos a ver ahora, vamos acá a ver este dibujito, a ver. Mira, a ver, esta presión de A, la presión del gas de A, o sea, la presión parcial es igual a la presión total. La presión de este gas es igual a la presión total de este gas por la fracción en presión, ¿ya? La presión parcial es igual a la presión total por la fracción en presión. Ahora, el volumen de ese gas, el volumen parcial de A es igual al volumen total por la fracción en volumen, ¿ya? ¿Qué es la fracción molar? La fracción molar es el número de mols, digamos, de A entre el número de mols total. Esa sería la fracción molar de A, ¿ya? Ahora, aquí está, ¿ves? La fracción molar de A sería la fracción, el número de mols de A entre el número de mols total de toda la mezcla. El mol de A más mol de B más mol de C, ¿ya? La sumatoria de estas fracciones molares te va a dar la unidad. Ojo. Tú me dirás, no, entonces yo cómo calculo la fracción en presión y la fracción en volumen. Como estamos hablando de gases, la fracción en molar, fracción en presión y fracción en volumen son igualitos, ¿ya? Entonces tú calculas la fracción molar y lo reemplazas acá nada más. O sea, la presión de un gas es directamente proporcional también al número de mols que tiene, y el volumen del gas también es directamente proporcional al número de mols que tiene, ¿ya? A ver, sigamos. A ver. Ahora hay que ver esto. El principio de Avogadro. ¿Qué es el principio de Avogadro? El principio de Avogadro nos dice, ¿no?, que a igual presión y temperatura. Puede ser cualquier presión, puede ser cualquier temperatura. Los volúmenes de gases diferentes están a la misma relación de sus números de mols. Eso es lo que nos dice, ¿ya? O sea, mira, aquí ya, como este es un recipiente, un contenedor cerrado, o sea, estos dos gases ya están a la misma presión y volumen, ¿ya? Entonces su relación de volumen está igual a la relación de sus números de mols, ¿ya? Eso es lo que nos quiere decir. Si leemos nuevamente, a igual presión y temperatura,
los volúmenes de los gases diferentes están a la misma relación de sus números de moles, ¿ya? Ojo, ese es un recipiente cerrado, pero ¿qué pasa si yo tengo dos recipientes diferentes que tienen el mismo volumen y tienen la misma presión? Pues se va a cumplir el mismo principio de Avogadro, de que el volumen de A entre el volumen de B va a ser igual al número de moles de A y el número de moles de B, ¿ya? Eso es lo que está diciendo, ¿ya? Igual condiciones de presión y temperatura, no hay que olvidarnos de eso. Hay que ver unos ejercicios de este tema. A ver. Este ya lo hicimos, ya. Nos faltaba este. Este es el nuevo. Y este es ya con mezcla de gases, ¿no? ¿Qué nos dice acá? Una mezcla de 13 gramos de CO2, ¿ya? Y 5.6 gramos de CO, ¿ya? Están contenidas en un recipiente de 27 grados centígrados, 50 atmósferas. Calcule el volumen de recipiente. Nos piden calcular el volumen total. Entonces, para calcular el volumen total, ¿cómo lo puedes calcular? Pues el volumen de él más el volumen de él, pues te da el volumen total, ¿ya? Ojo. A ver, yo aquí te expliqué esta parte, presiones parciales y volúmenes parciales. Con esto es con lo que se resuelve el problema. ¿Quién sería acá la ley de las presiones parciales? Esta es su fórmula, la ley de las presiones parciales, ¿ya? Y los volúmenes parciales, este sería su, o sea que el volumen es igual al volumen total por la fracción molar o la fracción en volumen, como lo quieras llamar. Entonces aquí yo te he puesto un problema muy interesante de cómo resolverlo. Como tú te das cuenta, solamente hay dos ecuaciones para resolverlo. Mira, ve, como a mí me dan la cantidad de masa, entonces yo puedo hallar el número de moles, ¿no? Si me acuerdo de mis clases de unidad química de masa, si a mí me dan la masa de un componente y me dan su fórmula, entonces yo puedo saber su número de moles. El CO2 me dice que me dan 13.2 gramos. Entonces, un mol de CO2 pesa ¿cuánto? 44. Entonces, para que todo pese 13.2 gramos, tiene que haber 0.3 mol, ¿ya? Esto es fácil de calcular. Me han dado de CO2, me han dado 5.6 gramos. Y el CO pesa 28. Entonces, para que todo pese 5.6, me han tenido que dar 0.2 mol de CO2, ¿ya? Esta es unidades químicas de masa, se sale de este tema. Ojo, y entonces yo ya tengo el número de moles de los dos componentes. Como están a misma presión y a misma temperatura, sus volúmenes, o sea, se puede cumplir el principio de Avogadro. Mira, vamos a resolverlo con presiones parciales. ¿Cómo se resolvería esto con presiones parciales? ¿Qué es lo que nos dicen las presiones parciales? Mira, este mismo contenedor yo ya lo he dibujado acá, ¿ya? Yo ya lo he dibujado acá. ¿Qué dice acá? Que hay 0.3 mol de CO2 y 0.2 mol de CO, ¿ya? Entonces, su presión está en relación a sus números de moles. Por ejemplo, ¿cuánto era toda la presión del gas? No era 50 atmósferas, entonces 50 atmósferas tiene que estar en relación de 0.3 a 0.5. ¿Cómo sería eso? Entonces, si tú te das cuenta, aquí tendría que ser 20 atmósferas y aquí 30 atmósferas. Y la suma de ellas dos, ¿qué sería? 50 atmósferas. ¿Por qué? Porque su presión está en relación a sus números de moles. Si tú no lo ves de esa manera, entonces date cuenta, ¿no? De que la presión, digamos, del CO2 es igual a la presión total. ¿Cuál es la presión total? 50. Ojo. ¿Por qué? Por su fracción molar. ¿Cuál es su fracción molar? 0.3 entre 0.5. 0.5. Entonces así lo hallas, ¿ya? Así te va a salir ¿cuánto? Te va a salir 30 atmósferas. Y 20 atmósferas será acá. Ojo. Como yo voy a aplicar presiones parciales, porque lo que yo hallé acá es presión parcial, si esta fórmula que tú ves acá, esta presión que tú ves acá, yo lo puedo meter en esta fórmula: presión, volumen, temperatura, número de moles. Esta se cumple para todos los gases, y estos son gases, ¿ya? Pero tengo que tener cuidado, como yo estoy hablando de presiones parciales. ¿Qué me dice que es la presión parcial? Es la presión que soporta un gas como si él solo ocupara todo el volumen. Entonces ese será el volumen total. Entonces este B que voy a hallar será este B de acá, que está acá.
¿ya? Esa es presiones parciales, la presión que soporta el gas como si él solo ocupara todo el volumen. Entonces si yo reemplazo, por ejemplo, en él, si yo reemplazo esta ecuación de los gases ideales en él, aquí está presión, volumen, temperatura, número de mols, igual a 0.082, me va a dar que el volumen es 0.246 litros. ¿Ya? Entonces ya hay el volumen, ya tengo el volumen ya. Ojo, pero si tú hubieras querido agarrar el otro gas y también aplicarle la presión, volumen, temperatura y número de mols, pues también te hubiera funcionado y hubieras utilizado presiones parciales. Esta presión es parcial, es la presión que soporta todo, como si ocupara todo el volumen. Aquí está todo el volumen. Temperatura, número de mols igual a 0.082 y también te va a salir la misma respuesta, aplicando presiones parciales, ¿ya? Entonces tienes que acordarte de ese trabalengua. La presión parcial es la presión que soporta, es la presión de una de las componentes como si ocupara todo el volumen, Presión parcial ocupa todo el volumen, ¿ya? Ahora, este mismo problema lo voy a resolver utilizando volúmenes parciales, ¿ya? ¿Qué pasaría, no, si tú dices, no, entonces mejor utilizo ya, como ya que tengo la presión, utilizo ya 50, ya, y entonces voy a hallar un volumen, aquí está el volumen. ¿Cuál es la temperatura? 27 centígrados, que sería 300 Kelvin. ¿Y cuánto sería el número de mols? Pues como, mira, a ver, ¿cuál sería el número de mols? Yo voy a suponer, ¿no?, que el número de mols es de un gas de ellos nada más, 0.3, aquí está, 0.3. Entonces yo que estoy hallando acá, volumen parcial, sería volumen parcial, ¿ya? Entonces si yo resuelvo todo esto, me va a salir este volumen de acá, 0.476 litros. Ojo, y yo me puedo confundir pensando, no, que el volumen que he hallado es el volumen de esto, y estaría errado, ¿ya? Yo tendría que hallar ahora el otro volumen parcial. Este es el volumen parcial de uno de los gases, el volumen que ocupa este gas. Ahora tendría que hallar el volumen que ocupa el otro gas. Volumen parcial, ¿qué es el volumen parcial? Es el volumen del gas como si soportara toda la presión, 50 atmósferas. Temperatura 300 Kelvin. ¿Y cuál es la masa de ese gas? Porque ese gas está soportando toda esa presión, 0.2. Entonces yo acá hallaría, ¿no?, 0.0984. Si yo sumo estas dos volúmenes parciales, me van a dar este de acá, o este de acá, ¿ya? Pero el camino es más largo y más confuso. Nuevamente te vuelvo a repetir, volumen parcial, como si él soportara toda la presión del gas, y aquí están los datos del gas. Este es el volumen parcial del gas, esta es la temperatura al que está este gas, y este es el número de mols de ese gas, ¿ya? Ahora yo también puedo utilizar un artificio, que es este tercero, y mira, es mucho más pequeño, ¿ve? Únicamente tengo que tener cuidado. Ojo, como aquí los gases están confinados, o sea, están en un contenedor, yo puedo suponer que el gas es el mismo, ya me olvido de que es CO2 y CO2, únicamente le sumo la cantidad de mols que tiene. Por ejemplo, aquí uno tiene 0.3 y el otro tiene 0.5, entonces hay 0.5 mols, digo, ¿ya? Soportando ¿cuánto? 50 atmósferas a 27 grados centígrados, y quiero hallar el volumen, y directamente le aplico la ecuación universal de los gases, y así me da. Y se puede utilizar, no hay ningún problema, se puede utilizar. Como los gases no se están mezclando, ¿ya? A ver, pasemos a otro problema, a ver. Este problema. No, ahí. A ver, ¿qué nos dice este problema? Si tiene 4 gases contenidos en un tanque, la presión del gas A es el doble de la presión del gas B, la presión del gas C es la mitad de la presión del gas B, la presión del gas D es el doble de la presión del gas A. Si el volumen del tanque es 10 litros y la temperatura es 27 grados centígrados, el número de mols total de la mezcla es 10 moles, hallar la presión del gas C. Este que me dicen la presión del gas es el doble del otro, la mitad del otro, es aritmética, ¿no? Tú lo has visto bastante en razonamiento. Yo voy a hacer el dibujito, ¿ves? Siempre me voy a guiar con un dibujito. Ya tengo el volumen acá, tengo acá los gases, 4 gases. Únicamente tengo que tener en cuenta que la suma de todos estos mols son 10 moles, ¿ya? Voy a utilizar el principio de Avogadro, ¿no? Como están a la misma presión y a la misma temperatura,
al mismo volumen y a la misma, discúlpame, están a la misma presión y al mismo volumen, entonces su presión es proporcional a su volumen es proporcional a su número de moles, ¿ya? A ver, ¿cómo sería esto? Sería la presión total del gas, ¿ya? Por el volumen total del gas entre la temperatura total y el número de moles totales, ¿ya? A ver, te voy a explicar mejor bien este principio de Avogadro, ¿ya? Para que no te marees. Mira, acá tengo un recipiente. Digamos que yo tengo acá un gas A y a un gas B, ¿ya? Yo tengo este gas A 2 y de este gas B tengo 7. Están a la misma presión y el mismo volumen. Ahora imagínate que tú tienes acá el mismo recipiente a esa misma presión y ese mismo volumen, y tú tienes acá tu gas 2A acá. Ojo. Entonces tú a este gas 7B acá tú le puedes reemplazar por un gas 7A para los cálculos. ¿Por qué? Porque a esta misma presión y este mismo volumen tienen el mismo número de moles. O sea, 7 moles de B pueden ser 7 moles de A y queda igualito. Entonces, ¿para qué trabajar con tantos gases si puedes trabajar con un solo tipo de gas? Por eso es el principio de Avogadro, ¿ya? De que tú varios compuestos lo tomas como uno solo, y ahí sumes sus moles. Esa es la manera más sencilla que yo veo de utilizar el principio de Avogadro, ¿ya? A ver, ya, listo. Entonces lo he tomado como si fuese un solo gas y he hallado la presión 24.6. Pero esta presión que he hallado, ¿cuál es? Es la presión total, no es la presión de los gases, ¿ya? ¿Qué es lo que me piden a mí? Hallar la presión del gas C, listo. Ahora yo me voy acá. Me dicen, ¿no?, que la presión del gas A es el doble, aquí está 4. Que la presión del gas B, ahí está B, 4 es el doble de 12. Y la presión del gas C es la mitad del gas B. Entonces aquí está el gas B, es la mitad de 2X, está bien, ¿no? Y la presión del gas D es el doble que la presión del gas A. Ahí está, se cumple. Y simplemente acá he sumado y me da, ¿no?, de que 8, 9, 10, 14, 15X es igual a 24.6, o sea, la presión total. Y con eso yo tengo de que X es igual a 1.64 atmósferas. Y me piden la presión del gas C, ¿no? ¿Quién es el gas C? A ver, es A, B, C, justo X nomás, ¿ya? Entonces así resuelve ese problema. Ahora vamos a ver un tema más. Ahora hay que ver este tema que también es facilísimo, es gases húmedos, ¿ya? Creo que aquí uno se demora más en explicar que en aplicar la fórmula, porque ojo, aquí van a haber dos fórmulas, ¿eh? Esta que tú ves acá y esta que tú ves acá. Si te has dado cuenta acá, esta es una regla de 3 simple, y este acá es una simple suma, nada más. Mira, ve. Pero sí hay cositas que tienes que recordar, 4 cositas que tienes que recordar, ¿ya?, que son las que marean. Presión de vapor de agua, algunos libros le llaman presión de vapor saturado, y tiene esta simbología, que no te maree nada, simplemente te están diciendo presión a determinada temperatura, nada más, ¿ya? Nada más. Ahora, presión parcial del vapor de agua, que tiene esta simbología, ¿ve? Nada más, ¿ya? No es una integral, no es una derivada, no es matemática nueva, es una simbología nada más. Y humedad relativa, ¿ya?, que es un porcentaje, ¿ya? Y punto de rocío. Punto de rocío significa que la humedad relativa es el 100%, ¿ya? Y cuando la humedad relativa es el 100% se forman puntos de rocío. Esas que aparecen en las plantitas en las mañanas cuando ha bajado la neblina y hay gotitas de agua. Es el punto de rocío. Ahora, mira, ve, la presión de vapor de agua saturada, o sea, esta presión de acá, es el 100%, ¿ya? Pero nosotros trabajamos con la presión parcial de vapor de agua. Y esta presión de vapor de agua, por ejemplo, la presión parcial la presión de vapor de agua, es el 100%. Y la presión parcial del vapor de agua es un porcentaje. Es un porcentaje, por eso es que te dan acá humedad relativa. La humedad relativa te pueden dar, por ejemplo, 20%. Entonces, tú sabes, con esta regla de 3 simple, tú sacas acá
¿Cuánto es el 20% de esto? ¿Ya? Lo vamos a ver mejor en un ejemplo, pero acuérdate que esta es una regla de 3 simple. Esto de acá es como si tú aquí hubiera acá, digamos, no, acá 10, y aquí tú estarías buscando un número, y aquí tendrías tú, digamos, un 40% así. Ahora te das cuenta que viéndolo así es más fácil de resolver. Como te dije, esto que tú ves acá son simbologías nada más, ¿ya? Para que jales el examen, nada más. Ojo. Ahora, mira, hay que ver acá qué es lo que es un gas húmedo, porque estamos tratando gas húmedo, ¿no? ¿Qué es un gas húmedo? Un gas húmedo es un gas seco que ha pasado a través de agua y tú lo has recolectado acá dentro de un recipiente, ¿no? Y no lo has dejado escapar. Ese es un gas húmedo. Y, o sea, ese gas húmedo está formado ¿por quién? Por gas seco. El gas seco que vino de acá. ¿Por quién más está formado? Por vapor de agua. Las burbujas que han salido de acá no has hecho burbujear, ya se ha formado vapor de agua. Nada más, ¿ya? Esta es la composición, ¿ya? Ahora, esa composición cada uno va a tener presión. El gas húmedo va a tener una presión de gas húmedo. El gas seco va a tener una presión de gas seco. Y el volumen, el vapor de agua, discúlpame, es el vapor de agua. El vapor de agua también va a tener una presión de vapor de agua. Ojo, las ecuaciones presión, volumen, temperatura, número de mols es igual a R. Únicamente se pueden aplicar acá al gas seco, ¿ya? Ya, por eso es que te vienen estas presiones, para que tú separes. No se puede aplicar al gas húmedo, no se puede aplicar a la presión del vapor de agua, no, se aplica únicamente al gas seco, ¿ya? Y a ver, y con eso es toda la explicación, y esto se ve mucho mejor en un ejemplo. Vamos a un ejemplo, a ver. Por ejemplo, ¿no? Aquí está examen se preune, ¿ya? No me olvidé poner el año. Ahí mira, ve, ¿qué dice acá? Se recogen 2 gramos de gas metano CH4 sobre agua a 47 grados centígrados. Acuérdate, cuando vas a trabajar con gas húmedos, 47 grados centígrados, la temperatura te va a venir como distracción. No entra en las ecuaciones. Tal como se muestra en la figura, el gas que queda confinado sobre el agua CH4 más vapor agua tiene una presión de 600 torr y una humedad relativa de 50%. Considerando la presión parcial que corresponde al gas metano, ¿cuál será el volumen en litro de gas metano después de sacarlo a 47 grados centígrados? Presión de vapor de agua 72 torrs. Para empezar tienes que saber qué es un torr. Un torr es una medida de presión. Nosotros nos vamos acá al cuadrito que yo te estoy dejando. Acá está el cuadrito. Aquí está torr. Un torr es igual a una atmósfera. También te lo pusieron así como para distraerte, ¿ya? Listo, ahora que sabes eso, regresamos. Listo. Sí, aquí es. Ya. Entonces vamos a hacer la gráfica para que sea más fácil de resolver. Dice, ¿no?, que yo estoy haciendo pasar metano. Estoy haciendo pasar metano por acá, burbujear sobre agua y me va a salir un gas húmedo. Voy a tener vapor de agua y voy a tener el gas seco que es el metano. El gas húmedo tiene su presión, el metano tiene su presión y la presión del vapor de agua tiene su presión. La suma de estas dos presiones me da la presión del gas húmedo, ¿ya? Entonces se tiene que cumplir esa ecuación. Ojo, ahora vamos a resolver acá. Esta es la regla de 3 simple que yo te hablaba, ¿ya? ¿De qué me están hablando acá? A ver, 100%, a ver. Se recoge todo a ver, ya, mira. ¿Cuál será acá debe ser la presión, dice el presión. ¿Cuál será la presión del vapor de agua? A ver, vamos a leer nuevamente, ¿ya? Se recoge 2 gramos de gas metano sobre 47 grados centígrados, como se muestra en la fibra del gas. Queda confinado sobre agua, metano más vapor de agua, tiene una presión de 600 torr, ¿ya? Y una humedad relativa del 50%. Considerando la presión parcial que corresponde al gas metano, ¿cuál será el volumen en litro del gas metano después de sacarlo a 47 grados centígrados? Ojo, mira, dicen presión del vapor de agua. Presión del vapor de agua, ¿cuánto? 72 torrs. Presión del vapor de agua. ¿Quién era la presión del vapor de agua? Si tú te vienes acá, me dice presión de vapor de agua. ¿Quién es la presión de vapor de agua? Y tiene esta simbología, pues es él.
¿ya? Entonces te tienes que aprender nomás a diferenciar. Le llaman presión de vapor de agua o también le llaman presión de vapor saturado. Están hablando de la presión de vapor de agua. Entonces tú te vienes acá nuevamente. Ya sabes ya que la presión de vapor de agua es este de acá. ¿Cuánto vale? Discúlpame, es este de acá. ¿Cuánto vale? 72 torr, que viene a ser 72 milímetros de mercurio. Y por fórmula tú ya sabes que esto es el 100%. ¿Ya? Ahora, ¿qué más te dicen? A ver. Se recoge 2 gramos de gas metano sobre agua a 47 grados centígrados, tal como se muestra en la figura. El gas que queda confinado sobre el agua tiene una presión de 600 torr y una humedad relativa del 50%. Ojo, aquí está humedad relativa, ¿ves? Esto. Entonces aquí ya tienes dos datos. Tienes que la presión de vapor de agua, que vendría a ser esto, y después tienes la humedad relativa, que vendría a ser esto. Como tú ya tienes ya 1, 2, 3, esto ya lo puedes hallar. La presión del vapor de agua. ¿Cuál será la presión del vapor de agua? Pues haces la regla de 3. Aquí está la regla de 3. ¿Ves? 72 milímetros de mercurio es a 100, como la presión del vapor de agua es a 50. Y tú así haciendo esa regla de 3, te sale que es 36 milímetros de mercurio. Ojo, ya tienes ya 36 milímetros de mercurio. Date cuenta acá. Mira, dice, ¿no? Se recoge 2 gramos de gas metano sobre agua, como se muestra en la figura, que queda confinado sobre el agua y tiene una presión de 600 torr. Este 600 torr que viene, dice que es el gas que queda confinado acá, es la presión que está acá. 600 torr. Confinado sobre el agua tiene una presión de 600 torr. Esta presión de acá es esta, la que queda confinado. O sea que el gas, la presión del gas húmedo, aquí te lo pongo ya, la presión del gas húmedo es igual a la presión del gas seco más la presión del vapor de agua. Entonces tú tienes acá 600 mililitros de mercurio, será igual a la presión del gas seco, pero más ¿quién? Más 36 milímetros de mercurio, la presión del vapor de agua, ¿ya? Aquí todos estos nombres marean un montón, pero las matemáticas son sencillas. Entonces tú ya tienes ya la presión del gas seco. Como tú ya tienes la presión del gas seco, entonces tú ya le puedes aplicar ya la presión, volumen, temperatura, número de mols igual a R. ¿Qué es lo que te piden hallar? Te piden hallar el volumen, ¿no? Te piden hallar el volumen. Entonces ya sabes que del gas metano tú tienes 2 gramos. Por unidades químicas de masa, tú sabes, ¿no? Que el carbono pesa 12 y el hidrógeno pesa 1, como son 4 acá es 16. O sea, esto debería pesar 16 gramos, ¿no? 4 a 16, pero solamente tienes 2 gramos, entonces la cantidad de mols que hay es 0.125. Entonces ya tienes el número de mols. Tú aplicas acá presión 564, volumen, ¿qué es lo que estás queriendo hallar? Temperatura. ¿Por qué es 320? Acuérdate que es 47 grados centígrados. Si tú lo llevas esto a Kelvin, ¿ya? Y aquí está el número de mols. Ojo, esta presión que tú has hallado acá es presión parcial, ¿ya? Y si tú aplicas algo, ¿qué soporta la presión parcial? No soporta todo el volumen. Presión parcial es la presión que ejerce un gas como si ocupara todo el volumen. O sea, este es el volumen que vas a hallar, que será 4.42 litros. ¿Ves? Parece complicado, o sea, es difícil de explicar. ¿Por qué? Porque tiene nombres largos, sus componentes tienen nombres largos, tienen simbologías extrañas, pero si tú te das cuenta que las matemáticas son sencillas, ¿ya? Vamos a ver esto por acá y vamos a seguir, a ver, vamos a seguir. Bueno, ahora ¿qué nos toca por acá? A ver. Bueno, acá hay un tema también que viene, ¿no? Que es velocidad de difusión gaseosa. ¿Qué es velocidad de difusión? O sea, si tú tuvieras un recipiente y estuviese lleno de gas y tú le haces un orificio pequeñito, entonces por ahí el gas va a escapar. Esa es difusión gaseosa, ¿ya? Ojo, y esta formulita te la tienes que aprender en memoria. Que la velocidad esta fórmula relaciona dos gases, la velocidad entre dos gases, son comparativas, ¿ya? Dice que la velocidad del gas X es a la velocidad del gas Y
como la raíz cuadrada de la masa atómica del peso atómico de Y entre el peso atómico de X. O también puede ser la raíz cuadrada de la densidad de Y entre la densidad de X. Es sencillísimo, es para recordar, es como dicen, ¿no? Formulazo nada más. Esta otra fórmula que viene acá es lo puedes deducir, ¿ya? Pero aquí hay que explicar una cosita más. Por ejemplo, cuando tú tienes una mezcla de gases, ojo, ¿por qué voy a explicar esto? Porque aquí vas a trabajar tú con peso atómico, con masas atómicas, se van a trabajar, ¿ya? Cuando tú tienes una mezcla de gases, ya te dije, ¿no? De que esa es por Avogadro tú podías reemplazar este gas, ¿no? Por el gas A, ¿ya? Entonces tú puedes hallar su peso molecular, o sea, su peso molecular aparente, ¿ya? O sea, no es el real. Acuérdate tú que el peso molecular multiplicado por el número de mols te va a dar la masa de una componente, ¿ya? ¿Ya? Y esa formulita está acá. Entonces el peso molecular de esta mezcla será, pues, ¿no?, la masa total entre el número de mols total. Acuérdate que por Avogadro este gas A tú lo puedes reemplazar por gas B. Entonces tú sumarías el número de mols total y entre la masa total, ¿ya? Acuérdate que si tú reemplazas el gas A y el gas B, no necesariamente tienen la misma masa. Pueden tener el mismo mol, pero la misma masa no, ¿ya? De esta difusión gaseosa también viene en examen de admisión, ¿no? Aquí está, a ver, vamos a ver. Examen se preune. Hay examen de admisión UNE. Examen se preune. Ya, hay hay 3 preguntas. A ver, vamos. Listo, a ver, mira. Examen se preune. La velocidad de difusión del hidrógeno es 6 litros por segundo. Sus unidades son 6 litros por segundo. Y la de una mezcla de metano y C2H2 es de 2 litros por segundo. La composición volumétrica de la mezcla es de, o sea, te están pidiendo, ¿no?, cuál es cuál es la relación del volumen de él entre el volumen de él, pero en porcentaje. Eso es lo que te están pidiendo, ¿ya? A ver, ¿cómo resolvemos esto? Pues únicamente es de frente agarrar la fórmula. Voy a dividir la velocidad de él entre la velocidad de él, porque eso es lo que dice la fórmula, ¿no? Mira, ¿qué es lo que dice la fórmula? La velocidad de uno entre la velocidad de otro y la raíz cuadrada de los pesos moleculares, ¿no? Nada más. Así de sencillo. A ver. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo divido 6 entre 2 nada más. Y eso es igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de ¿quién? Del peso molecular de la mezcla entre el peso molecular del hidrógeno. ¿Por qué el peso molecular de la mezcla? Porque acá el problema me dice, ¿no?, de que una mezcla tiene esta velocidad. Ya, como esta velocidad es de 2 litros por segundo, entonces, y esta velocidad es de toda la mezcla, entonces yo tengo que trabajar con el peso aparente, el peso molecular de esa mezcla. Ya, mira, esto, el peso molecular del hidrógeno se conoce, pues, ¿no? El hidrógeno pesa 1, todo esto es 2, ¿no? Esto de acá que es 3 por 3, 9 por 2, 18. Entonces te sale que el peso molecular de la mezcla es 18. ¿Ya? Ya has hallado ya bastante. Ojo, pero ¿cómo es ese peso molecular de la mezcla? Ese peso molecular de la mezcla, si tú te acuerdas es el número total. El peso molecular de la mezcla es igual a la masa total entre el número de mols total. ¿Ya? Aquí está la formulita si no te acuerdas. Discúlpame, aquí está. ¿Ya? Masa total entre el número total de mols. Nos venimos para acá. Y aquí está. Entonces, aquí sería la masa, la sumatoria de las masas. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la masa de él? La masa de él sería, ¿no? El carbono pesa 12, más el hidrógeno, 4 hidrógenos sería 16. 16 multiplicado por el número de mols, 1, listo. Aquí el carbono pesa 12, 24 más 2, 26. Multiplicado por ¿quién? Por N2, listo, aquí está. Esta es la masa total, N1 por 16 más N2 por 26.
y divido entre quién, entre el número de moles total, N1 más N2, y todo eso te debe dar 18. Si yo efectúo esto, me va a salir que N1 está en relación a N2 de 4 a 1. ¿Ya? Si yo lo llevo a porcentaje, o sea 5 sería el 100%, me doy cuenta que 4 es el 80% y 1 es el 20%. Y ahí obtuve, pues, ¿no? Que sé que el metano estaba en una relación de 80%. Es así de sencillo el examen se pregunta, ¿ya? A ver, sigamos acá. ¿Qué dice acá? Este es el examen de admisión 1. Dos gases A y B cuya relación de sus pesos moleculares es de 9 a 1. Se colocan uno a cada un extremo de un tubo de vidrio de 1 metro de longitud. Calcular a qué distancia del extremo donde se coloca el gas más ligero se encuentra dichos gases y se colocan al mismo tiempo. A ver, con dibujitos se entiende mejor. Este es un tubo de 1 metro, ¿ya? Aquí estoy poniendo un gas y aquí estoy poniendo otro gas. Y estos gases van a ir al encuentro, ¿ya? El problema me pregunta, ¿no? Este es el más ligero que estoy poniendo. ¿A qué distancia del más ligero se van a encontrar? Es lo único que me están diciendo. Entonces vamos a resolverlo. A ver, ¿qué es lo que hacemos primero? Mira, a ver, como todo el tubo mide 1 metro, entonces yo voy a suponer de que X es la distancia donde se encuentran, ¿ya? Entonces, como todo mide 1 metro, acá quedará 1 menos X. Eso entiendes, ¿no? Listo. Ahora, por MRU, como su velocidad es constante, no me dicen que acelera, nada, entonces será la velocidad del gas A por el tiempo. Ojo, el tiempo será el mismo por los dos. Como empiezan al mismo tiempo, se van a encontrar en el mismo punto y moviéndose dentro del mismo tiempo. Entonces, velocidad por T, velocidad B por T será 1 menos X. Listo. Y aquí también puedo aplicar lo mismo. Velocidad B por T será igual a X. Ya tengo, ya. Listo. Ahora aplico mi fórmula que conozco. Yo sé que la velocidad de A entre la velocidad de B es igual a la raíz cuadrada de la masa molecular de B entre la masa molecular de A. ¿Ya? Entre el peso molecular. Listo. Listo. Como por dato me dicen que los pesos moleculares están en una relación de 9 a 1. ¿9 para quién? 9 para A. ¿Y 1 para quién? 1 para B. Creo que este es lo más difícil del problema. Entonces, como para A es 9, entonces viene acá, 9. Y como para B es 1, 1 viene acá. Ojo, para A es 9. Mira, ve, para A es 9, entonces el 9 viene acá. Y para B es 1, entonces el 1 viene acá. Ese fue lo más difícil en este problema, saber dónde va el 9 y dónde va el 1, ¿ya? Vamos a regresar a la fórmula para que te des cuenta, ¿ya? Mira, ve, la velocidad de X, peso molecular de X, están en cruz, ¿ve? La velocidad de Y, peso molecular de Y, ¿ya? Ahora que te diste cuenta, entonces la velocidad de A era 9 y la velocidad de B era 1. De A 9 y de B 1. Ahí está. Listo. Y resolviendo eso te das cuenta, ¿no?, de que su velocidad está en una relación de 1 a 3. Ojo. Ahora, ¿qué pasa si yo sumo estos dos espacios? ¿Cuánto me va a dar? 1, porque es un metro todo, ¿no? Y sumar esos dos espacios es como sumar esto. Velocidad A por T, velocidad B por T. Y aquí está, ¿ve? Estoy sumando eso nada más. A estas relaciones que yo le he llegado, lo multiplico por una constante, K, para reemplazarlo acá. Me quedaría KT por 3KT igual 1. Así yo hallo, ¿no?, que K por T es 0.25. ¿Ya? Y con eso yo hallo, ¿no?, de que a la distancia que se van a encontrar es a 75 centímetros. ¿Ya? ¿Y por qué me sale de 75 centímetros? KT 0.25. A ver, ¿qué es lo que hice acá? A ver, 1, 3. A ver, velocidad por tiempo. Ah, ya, mira, a ver. KT, ¿quién vendría a ser? ¿Quién vendría a ser K? ¿No sería la velocidad A? ¿Y T quién vendría a ser? ¿El tiempo? ¿Velocidad por tiempo quién es? Velocidad por tiempo es este de acá. Entonces velocidad por tiempo, ¿cuánto me está haciendo acá? 0.25 centímetros. ¿Cuánto me falta para un metro? 0.75, ¿ya? Así es como lo hice. Listo. A ver, vamos con el siguiente ejercicio. Examen se preúne. Una muestra de argón demora 100 segundos en difundirse a través de un tubo. Ya, listo.
¿Cuál será el peso molecular de un gas X que necesita 50 segundos para difundirse a través del mismo tubo en iguales condiciones de presión y temperatura? ¿Ya? Me dan su peso molecular, ¿ya? Que es del argón, que es 40. Me piden el peso molecular del gas X. Me piden el peso molecular del gas X. A ver, toda la vista que la velocidad no ha variado, ¿no? Para ninguno de los gases, o sea, se mueven a velocidad constante, cada uno con su propia velocidad, pues, ¿no? Mira, el argón, su velocidad del argón por el tiempo, por 100 segundos, se mueve esta distancia, ¿no? La velocidad de X por el tiempo, que es 50 segundos, se mueve esta distancia. D. ¿Ya? Acuérdate que 100 es dato y 50 también es dato, ¿ya? Yo estoy poniendo un tubo D cualquiera, no sé cuál es. Y estas distancias son iguales. Entonces yo así reemplazo por la velocidad, por el tiempo, y hallo la relación de las velocidades. Están de 1 a 2. Esa relación de las velocidades yo la puedo llevar ya de frente ya. ¿A dónde? A esta ecuación. Esta ecuación relaciona velocidades con los números con los pesos moleculares. Entonces sería de 1 a 2 y el peso molecular del argón, ¿cuánto es? 40, ¿no? Entonces será acá sobre 40, ¿no? Ya lo tengo acá, ya lo tengo acá. Y si yo resuelvo esto, me sale que el peso molecular del gas X es igual a 10. Así de sencillo es el examen. ¿Listo? A ver, pasemos a otro. Listo, otro tema ya. Bueno, ahora nos toca, ¿no? Como ya hemos visto todo gases, ahora vamos a ver líquidos, ¿ya? Pero para ver esto primero hay que ver unidades de concentración, ¿ya? Aquí se me va a venir bastante qué es el porcentaje en peso. ¿Qué es el porcentaje en peso? Expresa el peso del soluto contenido en una muestra de 100 unidades de solución. El porcentaje es una fórmula. El porcentaje en peso es el porcentaje del soluto entre el peso de la solución. El porcentaje en peso es el peso del soluto entre el peso de la solución. A ver, una aclaración. Una solución, que es así una mezcla de líquidos donde no hay reacción. Por ejemplo, hemos mezclado dos líquidos, digamos agua y aceite. Agua y aceite, ¿ya? Listo. Hemos mezclado agua y aceite. Esa es una mezcla. Pero digamos, ¿no? Que yo tengo agua y lo voy a mezclar sal. Para que sea más fácil, ¿ya? Cloruro de sodio. Entonces, ¿quién disolverá a quién? El agua le va a disolver a la sal, ¿no? Entonces el agua se le va a llamar solvente. Y la sal, la que se va a disolver, se va a llamar soluto. Entonces acá tú vas a encontrar solvente y soluto y todo esto es solución, ¿ya? Ya, ahora que ya has entendido esto, entonces vamos a seguir con esto. El porcentaje en peso es el porcentaje del soluto, discúlpame, el porcentaje en peso es el volumen es el peso del soluto entre el peso de la solución. Todo esto multiplicado por 100%. Esto es un porcentaje. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí yo tengo sodio, ¿ya? ¿Cuánto tengo? 20 gramos. Tengo agua. ¿Cuánto tengo? 180 gramos. Listo. Quiero su porcentaje en peso. Entonces el peso del soluto. ¿Quién se va a disolver? La sal, ¿no? 20 gramos. Entre el peso de la solución. ¿Cuánto pesa el agua? 180. Pero también le tengo que sumar el peso de la sal. Toda la solución. Peso de toda la solución. Y entonces eso me dará que es un 10%. ¿Ya? Entonces el porcentaje en peso es un 10%. Es así de sencillísimo. A ver, pasemos acá ahora. Porcentaje en volumen, lo mismo. El porcentaje en volumen es el volumen del soluto entre el volumen de la solución multiplicado por 100%, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Acá yo tengo este compuesto, tengo 40 mililitros y tengo agua, 210 mililitros. ¿Cuál será su porcentaje en volumen? El volumen del soluto. Ahí está. ¿Entre quién? Entre el volumen de la solución. ¿Quién es el volumen de la solución? Todo. Si yo hago esa división y multiplicado por el 100% me va a dar 16%. Este es para un líquido. En un gas también funciona, ¿ya? En un gas también tiene porcentaje en volumen. Y es el mismo concepto.
el porcentaje, el peso, el volumen del soluto entre el volumen de la solución por el 100%. Listo, ¿ya? Ojo, tanto en el porcentaje en volumen y el porcentaje peso se cumple que el peso de la solución es el peso del soluto más el peso del solvente, ¿ya? Y que el volumen de la solución es el volumen del soluto más el volumen del solvente, ¿ya? Listo. ¿Qué más hay por acá? Fracción molar, es sencillísimo, ¿no? Es lo mismo que hemos visto en gases. En gases, ¿cómo lo hemos llamado? En gases le hemos llamado fracción molar también, ¿no? Es el número de moles de un componente entre el número de moles de todos, ¿no? Aquí también se llama fracción molar. Fracción molar. Es la relación molar entre el soluto y el solvente. Ahí está. Pero ojo, acá se expresa en partes por millón, ¿ya? Que es el número de miligramos del soluto por kilogramos de solución, ¿ya? O sea, este tendría que estar en miligramos y este en kilogramos, no miligramos, en kilogramos. Si es la fracción, o sea, si yo lo pongo en miligramos y el otro pongo en kilogramos, me va a dar las partes por millón, ¿ya? Pero por lo general va a ser una simple fracción. Por ejemplo, no, acá yo tengo tengo nitrógeno, oxígeno y argón, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede cuando yo quiero saber la fracción molar? Entonces, por ejemplo, para el nitrógeno será que es una mol de nitrógeno entre ¿cuánto? Entre total. Será 3 más 4 más 5 entre 6. Listo. Ese será 1 entre 6. ¿Y para el oxígeno cómo será? Para el oxígeno será pues 2 entre 4 entre 6. Para el argón será 3 entre 6. Y si tú te das cuenta, si tú sumas todas estas fracciones, te va a dar la unidad. La suma de todas las fracciones molares siempre te va a dar la unidad, ¿ya? Listo. Ahora vamos a ver acá. Eso tiene bastantes conceptos. Aquí ya como que se empieza a tranquear un poquito. Vamos a ver la molaridad. ¿Qué es la molaridad? Indica el número de moles del soluto por litro de solución, ¿ya? Ojo, esto viene bastante y tienes que acordarte acá de mol litros, de sus unidades, ¿ya? Es una fórmula que te dice que el número de mol del soluto, ¿entre quién? Entre el volumen de la solución, y está expresado en mol litros. Ejemplo, tú tienes acá 5 mols de quién? De sodio. ¿Y qué volumen? En 100 mililitros. No puedes trabajar con mililitros, tienes que trabajar en litros. Es la división nada más, 5 mols entre 1 litro, y listo, y se acabó. Es esta fórmula, ojo, pero existe otra fórmula, y es una fórmula que te puede salvar de muchas porque te simplifica la vida, que te dice que la molaridad es igual a la densidad. Ojo, pero la densidad en gramos litros. Tienes que respetar acá las unidades. Si no respetas estas unidades, te sale cualquier cosa. ¿Multiplicado por quién? Por el porcentaje en peso. ¿De quién? De ese mismo líquido, por el peso molecular. No, dividido entre el peso molecular, ¿ya? Es una fórmula que viene bastante. La molaridad es igual a la densidad, unidades gramos litros, por el porcentaje en peso, dividido entre el peso molecular, ¿ya? Ahora vámonos con la normalidad, que también viene bastante. Indica el número de equivalentes gramos de soluto por litro. Aquí está, esta es la normalidad. Número de equivalentes gramos de soluto por volumen de solución. Pero no vamos a utilizar esto, porque para hallar estos, el número de equivalentes gramos del soluto va a ser, a veces es complicado, ¿no? Entonces nosotros trabajamos con esta fórmula. Normalidad es igual a la molaridad por un parámetro, ¿ya? Parámetro teta. Nada más. Unidades equivalentes gramos litro. Ejemplo. Bueno, el ejemplo no se puede dar porque no lo terminé, pero lo vamos a ver en el ejercicio. Después de esto viene la molaridad. En una solución está indicado por el número de mol del soluto entre el peso del solvente. Unidades mol kilogramos. A ver, número mol del soluto por el peso del solvente. Vamos a repasar una vez más esto porque esto nomás es lo que viene. Molaridad. Número mol del soluto, volumen de solución. Normalidad. Número, normalidad, molaridad por un parámetro, ¿ya? Nuevamente, molaridad, número de mol del soluto entre volumen de la solución. Normalidad es igual a la molaridad por un parámetro, ¿ya? Y la molalidad. ¿Qué es la molalidad? Es el número de mol del soluto entre el peso del solvente. Ya no es el peso de la solución, es el peso del solvente, ¿ya? La molalidad.
Ahora vamos a calcular ese dichoso parámetro, ¿ya? Cuando tú tienes, por ejemplo, tú tienes, digamos, acá agua, ¿no? Y digamos, ¿no? Que tú vas a hacer la solución, ¿no? De agua con ácido H2SO4, ¿no? Se van a mezclar ahí, ¿ya? Entonces, al único que tú vas a tener a consideración acá es al soluto, ¿ya? Al soluto nada más. O sea, el agua tú lo dejas de lado y te preocupas en el soluto. Digamos, ¿no? Que acá el soluto es un ácido cualquiera, que está este ácido. Entonces, ¿cuál será el parámetro? El parámetro es la cantidad de hidrógenos que tú le puedes, que tiene. ¿Cuántos hidrógenos tiene? 1. Entonces su parámetro es 1. Listo. Digamos, ¿no? De que tú tienes ahora este ácido, ¿no? ¿Cuántos hidrógenos tiene? 3. Entonces ese es su parámetro, 3. Así es de sencillo. Si tú tuvieras una base, por ejemplo, un hidróxido de potasio, esa es la cantidad de OH. ¿Cuántos OH tiene? 1. Acá el hidróxido de bario. ¿Cuántos OH tiene? 2. Parámetro 2. Así de sencillo. Este es para el ácido, esto es para la base. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes una sal o un óxido? Entonces es la carga neta del catión, carga neta del catión, carga neta del catión. Tú te olvidas del anión. Por ejemplo, ¿no? Aquí tú tienes un óxido de sodio. ¿Quién es el catión? Es el sodio. ¿Cuántos sodios tú tienes? 2. Ahí está 2. ¿Cuál es la carga del sodio? 1. La multiplicación sería 2. Carga neta del catión. Acuérdate que cada sodio tenía 1, pero ¿cuántos son? 2. Aquí tú tienes acá, esta es una sal, que es sulfato de aluminio, creo, ¿ya? ¿Cuántos aluminios tienes? 2, ahí está 2. ¿Cuál es la carga de aluminio? Más 3, ahí está, más 3. Entonces, parámetro 6, listo, ¿ya? Ojo, estos parámetros que estamos viendo acá se dan porque no existe reacción química. Acuérdate que yo te dije, ¿no? Que puedo tener acá el H2SO4, y en agua. ¿Ya? Yo estoy suponiendo de que no va a haber reacción química. Esto se utiliza porque no hay reacción química. Si hubiese reacción química, no, el parámetro sale diferente, ¿ya? Por ejemplo, si hubiese una reacción química, ¿no? Donde, digamos, ¿no? Yo tengo acá cloruro de sodio. Está cloruro de sodio, ¿no? Y esto está en agua. A ver, vamos a hacerlo bien, ¿ya? Mira, no existe reacción química al principio, ¿ya? Para que está el cloruro de sodio. ¿Y cuál es el parámetro entonces? El parámetro me dice, ¿no? Que θ es igual a la carga total del catión. Entonces el θ será 1, listo. Pero ¿qué pasa si hubiese reacción química? Entonces yo tendría que ir al sodio positivo más 1 y aquí tendría el cloro positivo menos 1, ¿ya? Entonces yo tendría que llevar al cloro positivo más 1, llevarlo al cloro positivo. ¿A cuánto ha cambiado? Tal vez ha cambiado había una reacción química donde se ha puesto más 3, vamos a ver, menos 4, digamos, vamos a alucinar, ¿no? Entonces la cantidad, el parámetro que ha venido de acá a acá sería diferente, sería la cantidad de electrones que ha ganado o que ha perdido, ¿ya? Entonces acuérdate que lo que yo he calculado es porque yo considero que no hay reacción química y lo mayormente en soluciones no hay reacción química, pero donde sí va a haber y vas a trabajar tú con el parámetro es en electroquímica, y también vas a tener que hallar el parámetro. Por ejemplo, ¿no? Digamos, ¿no? Que tú tenías acá el manganeso, ¿no? Mira, si tú ves acá el manganeso, ¿cuál era su carga acá al principio? ¿Cuál era su carga? 4 por 2 era más 7. ¿Y el manganeso a cuánto está pasando ahora? A más 5. Entonces, ¿cuántos electrones ha perdido? 5. Entonces ahí te das cuenta, esa es la cantidad de electrones que ha perdido. Sí, electrones que ha perdido. Ahora tú ves acá el cloro, ¿ve? El cloro está pasando de menos 1 a 0. ¿Qué es lo que sucede? Yo primero tengo que balancear las masas de cloro. Ya balanceo las masas de cloro. 2 cloros y 2 cloros acá. Listo. Ahora que he balanceado, aquí habían 2 cargas de menos 2. Y ahora es de 0. Entonces, ¿cuántos electrones ha perdido? Pues 2, pues. Ahí está. Por eso sale 2. ¿Ya? Ojo, siempre tengo que balancear, ¿eh? Siempre tengo que balancear. Así es como hay los parámetros. Y estos son cuando existe reacción química. Aparece acá, redox, reacción química, ¿ya? A ver, ¿qué más vemos por acá? Ya, por acá tenemos, ya, esto es lo último. ¿Qué es la dilución? Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo acá una solución, digamos, ácido clorhídrico disuelto en agua, y yo le agrego más agua, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenía una concentración, o sea, tenía una molaridad,
Entonces acá va a tener otra concentración, otra molaridad, pero menor. Ojo, ¿por qué? Porque ha aumentado el agua. Pues ¿cómo? ¿Qué es la molaridad? No es el número de mols entre el volumen. ¿Quién ha aumentado? ¿No ha aumentado el volumen? Claro que ha aumentado el agua nomás. El número de mols, acuérdate que es el número de mol del soluto, ¿ya? El número de mol del ácido, no es del agua. Ya puedes aumentar un montón de agua, pero el número de mols no va a aumentar, ¿ya? Entonces el número de mols se mantiene constante. El número de mol que había acá debe ser igual al número de mol que había acá, ¿ya? Entonces por eso es que tienes acá esta relación. El número de mol inicial es igual al número de mol final. Utilizas esta ecuación que tú ves acá, ¿ya? Entonces el número de mol del soluto será igual a la masa por el volumen de la solución, ¿ya? Haces cumplir esto nada más. Ahora, ¿qué pasa cuando tú tienes varias mezclas de soluciones? Tienes una solución 1, una solución 2, una solución 3, entonces vas a tener una solución final pero con distinta concentración, con distinta molaridad. Y lo mismo sucede porque es el número de mol de soluto, sumas el número de mol de soluto, es igual al número de mol de soluto al final, ¿ya? Esta vez sí está aumentando el número de mols. Y nada más, y aplicas, ¿qué vas a aplicar? Aplicas esto de acá. La molaridad por el volumen de la solución, ¿ya? Nada más. Ojo, aquí a veces en algunos problemas vas a encontrar que dicen que la solución es diluida, concentrada, saturada o sobresaturada. Saturada significa que esa concentración está al 100%, o sea, más, ya no soporta más ¿qué dice? Ya no soporta que le disuelvas más soluto. Entonces, ¿qué será sobresaturada? Sobresaturada son por medios extremos. Tú calientas el agua, por ejemplo, tú mezclas sal en agua y va a llegar un momento que ya no va a querer mezclarse más y se va a precipitar en el fondo. Pero si tú lo calientas, sí se va a mezclar. Pero cuando se enfríe va a volver a caer, ¿ya? Eso significa sobresaturada. Y diluida será que hay muy poco de soluto. Concentrada será que hay un poquito. Y saturada que significa que ya está el máximo, ¿ya? Ahora vamos a ver unos ejercicios sencillos nada más. A ver. Se conoce como ácido nítrico HNO3 concentrado en una solución al 70% en peso. Determinar el peso de HNO3 concentrado que contiene 200 gramos de ácido puro. Listo. A ver, determinar el peso de HNO3 concentrado que contiene 200 gramos de ácido, 210 gramos de ácido puro. Dice que tú tienes acá dice un ácido nítrico concentrado. Si es ácido nítrico concentrado, dice el porcentaje en peso es 70%. Ahora dice determinar el peso de todo. Aquí dice, mira, determinar el peso del HNO concentrado que contiene 210 gramos de ácido puro. O sea, este 70% viene a ser 210 grados. Esto está un poquito difícil de comprender esta lectura, ¿no? Pero vamos a intentar una vez más. Mira, se conoce como ácido nítrico concentrado a una solución del 70%. Te están hablando que si te dicen que es ácido nítrico concentrado, tiene que tener 70% en peso. Determinar el peso de HNO3 concentrado, o sea, determinar el peso de este ácido que tiene 210 gramos de ácido puro. Determinar, aquí está la clave para resolver. Determinar el peso de esta solución que contiene 210 gramos de ácido puro. ¿Ya ves? Ya la viste. Y así lo hace sencillo. Entonces tú sabes que el HNO3 tiene 210 gramos. Vamos allá, vamos a aplicar la fórmula de porcentaje en peso. ¿Cuál es la fórmula de porcentaje en peso? Es el peso del soluto entre el peso del solvente multiplicado por el 100%. ¿Ya? Entonces, como es 70% acá, tú empiezas a resolver, a reemplazar valores. Aquí está el 70%, aquí es 210. ¿Por qué? Porque 210 pesa todo. No, discúlpame, 210 pesa, ¿quién? El ácido puro. Peso del soluto, 210. Por 100%, ¿entre quién? Entre el peso de la solución, lo que me están pidiendo, el peso de la solución. Mira, a ver. Y esto ya se puede resolver. Entonces me sale que el peso de la solución es 300 gramos. ¿Ya? Listo. Mira qué cantidad de ácido tiene esto. Tiene 70% de ácido y solamente 30% de agua. ¿Ves? Prácticamente ácido puro. Ahora este otro problema.
una solución de NH4,2S, 1.5 molar. Esta es la concentración, esta es la molaridad. Tiene una concentración normal, me piden la normalidad. Acuérdate la fórmula de la normalidad, y la normalidad es número de equivalentes gramos de soluto entre el volumen de la solución, pero no vamos a utilizar eso. Siempre vamos a utilizar esto. La normalidad es igual a la molaridad por el parámetro. Listo, entonces tengo que saber cuál es el parámetro de él. Aquí lo tengo. ¿Cuál es el parámetro de él? Pues lo tengo que poner así mira, date cuenta, ¿qué es? ¿Es una sal? ¿Es un ácido? ¿Es una base? ¿O es un óxido? Mira, no es ácido, no es base, no es óxido, es sal. Entonces, ¿cuál era el parámetro para una sal? Es la carga total del catión. ¿Quién es el catión acá? El catión es él. ¿Cuántos de ellos hay? Hay 2. ¿Y cuál es su carga? 1. Ahí está, ya el parámetro es 2. Y aplicando esta fórmula de acá, entonces el parámetro es 2. Y te dan acá la concentración molar, ¿no? 1.5 molar. Y te sale que es igual a 3 equivalentes gramos por litro. Muy sencillísimo, ¿no? Es más lo que te quiere confundir que lo que representa matemáticamente, ¿no? Vamos a ver con otros ejemplos. A ver. Ya. A ver aquí. Este de acá. Dice que el vinagre contiene 6% de peso en ácido nítrico y tiene una densidad de 1 gramo por mililitro. Hallar el volumen en mililitros de esta solución para preparar 500 mililitros de solución de 0.5 molar. Y me dan el peso molecular del vinagre, me dicen que es 60. Bien confuso la lectura, ¿no? Mira, nuevamente vamos a leerlo, ¿ya? El vinagre contiene 6% en peso de ácido nítrico. Ya sé, ya me están dando el porcentaje en peso, nada. Acá me están dando el porcentaje en peso. Y tiene una densidad de 1 gramo por mililitro. Aquí me están dando la densidad. ¿Qué es lo que me están pidiendo? Hallar el volumen en mililitros de esta solución. O sea, dice que esta solución yo quiero hallar su volumen. Quiero hallar el volumen de una solución. ¿Pero para qué? Para preparar 500 mililitros de esa misma solución, pero con otra molaridad. ¿Qué es lo que me están dando a entender? Acá en el gráfico yo tengo acá mi vinagre al 6% y yo voy a querer tener ese vinagre pero con otra concentración. Y para que suceda eso, ¿qué es lo que yo tengo que agregar? Supongo que tendré que agregar agua. Eso es lo que me quiere decir, que yo tengo esta solución. ¿Cuánto volumen debo tener de esta solución para tener otra solución pero 0.5 molar? Eso es lo que me está diciendo el problema, ¿ya? Entonces, a ver, vamos a resolverlo. Mira, a ver, me han dado el porcentaje en peso, me han dado la densidad y me han dado el peso molecular. Si yo lo quiero aplicar con molaridad es igual número de moles entre el volumen de la solución, se puede hacer, pero es muy largo, ¿ya? Y como me están dando la densidad es igual la masa entre volumen, tú puede llegar a un momento en que tú pienses que este volumen de acá es el mismo volumen de acá. No, ese volumen sí. Puedes llegar a pensar que esta masa que está acá está en relación directa a este número de mol de acá, y no es así. Este número de mol solamente es del solvente y esta masa es del solvente más el soluto, ¿ya? Y puede confundir, ya confunde bastante. Entonces para eso es que yo te escribí la otra fórmula. ¿Cuál era la otra fórmula? Que la molaridad es igual a ¿quién? A la densidad por el porcentaje en peso entre el peso molecular. Ojo, pero estas unidades de la densidad deben estar en gramos litros. Yo insisto bastante en esto porque si tú pones otras unidades te sale cualquier cosa y la aplicación sería directa. Pues mira, ven, al principio ¿cuánto tengo yo? Yo tengo, ¿no? Una densidad que es igual a 1 gramos por mililitro, pero como te dije que debe estar en litros, entonces es 1000. Ahí está, 1000, ¿ya? Listo. Porcentaje en peso, ¿cuánto es? 6%. Aquí está, 6%. Yo quiero saber el volumen, justo lo que me están pidiendo, y tengo el peso molecular, 60. ¿Y eso a quién va a ser igual? Eso va a ser igual a quién. Este extremo va a ser igual a este extremo que está acá, a su molaridad, ¿ya? Esta molaridad que está acá va a ser igual. Ojo. Espera. Lo voy a explicar mejor. El número de mol que tú ves acá va a ser igual al número de moles que tú ves acá.
no va a variar. ¿Por qué? Porque solamente le están agregando agua, no le están agregando más este ácido. Si le agregarían este ácido, cambiaría el número de mols, ¿ya? El número de mols se mantiene constante. Entonces acuérdate, como si el número de mols se mantiene constante, yo número de mols puedo reemplazar por molaridad por volumen. Molaridad 1 por volumen 1, molaridad 2 por volumen 2. Mira, ven, la solución final me dice que debe tener 500 mililitros, es el volumen 2. Y dice que debe tener una concentración de 0.5 molar. Aquí está, ¿ves? Listo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho acá? Aquí está, ¿ves? 0.5 por 0.5. ¿Por qué 0.5? Aquí está, 0.5 molar. Y 500 mililitros, en litros, ¿cuánto será? 0.5. Listo. Ahora acá, mira, en esta parte de acá, este es el número de mols. Número de mols, y esta es la molaridad. Aquí está, ¿ves? Aquí está, ¿ves? Esto que tú ves acá es este de acá, es la molaridad. Molaridad por el volumen, que es número de mols, ¿ya? Y ahora sí ya creo que me has entendido. Y si yo resuelvo esto, me va a dar, ¿no?, de que el volumen es 0.25 litros. Así de sencillísimo. Prácticamente es multiplicar nomás. A ver. Ya, a ver. A ver. Ya, a ver, vamos a hacer, creo que me comí un problema. Sí, me comí un problema, ya. Vamos a regresar por ese problema, ya. Ahora este problema. Se mezclan 3 litros de ácido, que tiene una concentración de 49% en peso y densidad 1.2 gramos por mililitro, con 7 litros de ese mismo ácido, 4 molar. Hallar la normalidad de la mezcla resultante. Listo. Aquí tengo mi gráfico para que me ayude. El primer ácido tiene un porcentaje en peso del 49% y una densidad de 1.2 gramos por litro. El siguiente ácido tiene 7 litros y 4 molar. Entonces quiero hallar la normalidad de la mezcla final, de la solución final. La normalidad, ¿no? A ver. Entonces, ¿qué es lo que se mantiene constante acá? Por ejemplo, no, este ya es una solución. Este tiene un número de mols, este tiene un otro número de mols, y este número de mols debe ser igual a la suma de ellos dos, ¿ya? Entonces tengo que tener presente eso. A ver. Ojo. Aquí, ¿cuál será el número de mols? Acá. Acá el número de mols será, pues, la molaridad por el volumen. Acuérdate, ¿no?, que la molaridad es igual al número de mols por el volumen. Pero el número de mols, entonces, si yo lo traigo acá, el número de mols será igual a... Ay, caracoles. El número de mols será igual a la molaridad por el volumen. Entonces, aquí, ¿quién será la molaridad? Mira, tengo otra vez porcentaje en peso y tengo densidad. Entonces, la densidad será 1.2 gramos por litro. ¿Ya? Aquí está, 1.2 gramos por litro. Listo. El porcentaje en peso, ¿cuál es? 49%. ¿Ya? 49%. ¿Y qué es lo que...? Ya, aquí está. Y el peso molecular, 98. ¿Ya? A ver, gramos por... A ver, gramos por mililitro. Este me estaba mareando. Y aquí yo lo puse en litros. ¿Ya? Era mililitros. Por eso es que acá tú ves 1.2 por mil. ¿Por quién? Por 49 y por ciento. Ese 100 le pertenece al 49% entre 98. ¿Y eso más quién? ¿Y eso más quién? Más el número de mol de ellos. ¿Cuál es el número de mol de ellos? El número de mol de ellos, pues, es el volumen de la solución por la molaridad. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el volumen? 7 litros. Y la molaridad, 4. Listo. Ya tengo ahí. Listo. Ahora, este volumen 1, ¿se está juntando con este volumen 2 o no? Si se juntan esos dos volúmenes, que son 7 más 3, acá ¿cuánto volumen tendré? 10 litros. ¿Ya? Entonces será 10 litros. ¿Por quién? Por su molaridad. Acuérdate que molaridad por volumen me da número de mols. Ya yo estoy igualando todo a número de mols.
Entonces acá también número de mols. Ya está facilísimo para resolver, pero ya se puede resolver esto, ya está simple. Yo lo resuelvo y me sale que la molaridad es igual a 4.6 mol por litros. Listo. Ahora, ¿qué es lo que necesito hallar? Hallar la normalidad. ¿Y qué es la normalidad? Pues la normalidad es la molaridad por el parámetro. ¿Cuál es el parámetro de este ácido? ¿Dónde está? Acá está. ¿Cuál es el parámetro de este ácido? ¿Cuántos hidrógenos? Es un ácido, ¿no? ¿Cómo se llama para los parámetros para el ácido? Volvemos acá, a ver si no te acuerdas. Ácido. ¿Cuántos hidrógenos tiene? Base. ¿Cuántos OH tiene? ¿Ya? Listo. Y así creo que ya lo hemos resuelto. ¿Ya? Entonces ya sabes que el parámetro es 2. Entonces acá en la normalidad únicamente multiplicarías 4.6 por 2 y ahí tienes la normalidad. Nada más. ¿Ya? Así de sencillo. Vamos a retroceder al problema que me comí. A ver. Una solución a 25 grados centígrados de H1O3 de 5 litros de volumen tiene una concentración de 18% en peso. Si la densidad de la solución es 1.1 gramo por mililitro, determinar la normalidad. Listo. Aquí ya no puedo utilizar esta formulita que he estado utilizando. A ver. Una solución de H1O3 de 5 litros. Aquí está mi solución. Tiene una concentración de 18% en peso. ¿Ya? Si la densidad de la solución es 1.1 gramos por mililitro, de determinar la normalidad. ¿Ya? ¿Cómo yo determino la normalidad? Con esta ecuación. Pues la normalidad es igual a la molaridad por el parámetro. Como el ácido tiene un solo hidrógeno, entonces ya sé que el parámetro es 1. Entonces con esto ya concluyo que la normalidad es igual a la molaridad. Listo. ¿Qué es la molaridad? Es el número de mol del soluto entre el volumen de la solución. ¿Cuál es el volumen de la solución? 5 litros. Acá dice 5 litros. ¿Ya? Ojo, voy a tratar de hallar la molaridad ahora. Depende de eso nomás. Ya tengo el volumen de la solución. Ahora, ¿qué es lo que me falta hallar? El número de mol del soluto. ¿Cómo hallar el número de mol del soluto? Me están dando la densidad. Dice que si la densidad es 1.1 gramos por mililitro y también me están dando el porcentaje en peso 18%. A ver, vamos primero con la densidad. La densidad es la masa total. Ojo, la densidad es la masa total del líquido. La masa total del líquido entre el volumen total del líquido. ¿Ya? 1.1 será M entre 500. ¿Por qué? Porque hay 5 litros. ¿Verdad? Entonces con eso da que la masa es 5.500 gramos. Ya tengo la masa, ya, pero es la masa total. ¿Ya? Ahora, porcentaje en peso. Dice que es 18%. Será 18% el peso del soluto entre el peso de la solución, que es el peso total. Ahí está, ya ves. Listo, peso de la solución. Y con eso tengo el peso del soluto, que es 990 gramos. ¿Ya? Ahora, yo quiero saber el número de mols. Acuérdate que el peso está muy relacionado con el número de mols. Una mol de HNO3 pesa 63 gramos. Entonces, ¿por cuánto está multiplicado para que pese 990 gramos? Si haces esta simple ecuación, pues aquí sería prácticamente como 63 por X es igual a 990. Si tú resuelves eso, te va a salir que el número de mols es 15.7. ¿Ya? Ojo, has hallado solamente el número de mols. Para hallar la molaridad, tienes que dividirlo entre el volumen de la solución. Entonces, 15.7 lo divides entre 5 y te da 3.14. Listo, y la molaridad sería 3.14 por 1 igual 3.14 equivalentes gramos por litro. Y eso sería todo.